Jóvenes, bienvenidos a una lección más. En esta lección vamos a estar hablando de lo que son los componentes en serie, ¿ok? ¿Qué son esos componentes en serie y por qué quiero recalcar esto? Componentes en serie, si pasamos a la ZXW, tomando el ejemplo de la lección anterior o de una de las lecciones, vemos de que esta línea PP, LCM, BL ánodo llega a un C, que ya sabemos que es un condensador, con una apatía tierra. Esta apatía aquí en la ZXW ya aprendimos que lo gris es tierra y esta sería la línea positiva, ¿ok? Entonces, luego de eso pasa a un filtro, pero si se dan cuenta el filtro no tiene en este caso lo que es una apatía gris, ¿verdad? Tiene una positiva y tiene otra amarilla. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un componente en serie, es como un puente. Llegó aquí, pasamos el puente y llegamos al otro pueblo. Entonces, si yo ahora los paso al esquemático, yo voy a ver de que aquí está ese mismo filtro que yo acabo de tocar. Es este exactamente. Entonces, acá viene la línea del conector, llega a un componente que está en serie. Si ustedes se dan cuenta, este de acá está en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una apatía tierra, pero este no toca ninguna apatía a tierra. Entonces ese componente está en serie, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo los paso acá y les hago un dibujo, imaginémonos que esta línea viene acá, esto es un filtro y pasa por acá, ¿ok? Entonces esto es un filtro, esto si yo lo dibujo es un filtro, ¿verdad? Tiene una punta acá y otra punta acá. Esto por acá puede tener un condensador a tierra, otro condensador a tierra. Si yo subo acá, tal vez por acá tiene un IC, son ejemplos, ¿eh? Y por ejemplo esta línea puede seguir por acá y por acá y llegar aquí a otro IC. Por aquí puede tener otro condensador, más condensadores, ¿ok? Ay, disculpen cómo los estoy dibujando. Entonces, este componente que estamos viendo acá está en serie. Él está como un puente, ¿ok? De este lado se llama pueblo A y aquí se va a llamar pueblo B. Lo que ustedes tienen que entender es que siempre que una línea pase un componente en serie, el nombre de la línea va a cambiar. Veamos acá un ejemplo de esta línea que estamos viendo acá en el esquemático. Si ustedes ven, de un lado la línea se llama PP, LCM, BL ánodo. Entonces llegó hasta acá. Ahora, cuando pasa de acá hacia acá, ahora se llama PP, LCM ánodo, pero ahora con. ¿Ok? Esto es de conector. Eso lo vamos a estar viendo cuando ya estemos viendo esquemático. Ya casi llegamos ahí, así que tengan paciencia. Entonces, lo mismo acá. Miren, esta línea se llamaba PP, LCM, CAT1 y acá cambió de nombre. Entonces, cuando una línea pasa a un componente en serie, cambia su nombre. Eso es una. Dos, los componentes en serie. Cuando yo acá no quiero ser tan explícito, pero no se confundan con un componente en serie cuando pita tierra. Ya lo explicamos en la lección anterior también, donde estábamos hablando de componente o línea en corto. Entonces acá es bien fácil. Por ejemplo, a mí siempre me gustan los capacitores y este capacitor está en corto, ¿verdad? Está muerto. Entonces esto está en corto. ¿Qué ocasiona esto? Que toda esta línea que estoy marcando en verde, si yo la toco, ¿qué va a pasar con toda esa línea? Está en corto, absolutamente toda la línea, pero un componente en serie está dividiendo los dos pueblos, está dividiendo el pueblo que está en corto y el pueblo que no está en corto. Entonces yo puedo venir y puedo quitar aquí el filtro, lo quitamos, ¿ok? Aquí yo quité el filtro, lo quité. Entonces, ¿qué pasó acá? Es como que mandé a dinamitar el puente. ¡Pum! Explotó el puente. Entonces yo ya puedo tocar acá
Y si aquí, por ejemplo, dependiendo la medición que estemos ocupando, si es diodo, si es resistencia, si es continuidad, por ejemplo, aquí va a pitar, pip, o aquí, si es escala de diodo, vamos a tener este valor, ¿verdad? Vamos a tener este valor. ¿Por qué? Porque aquí hay un enfermo, pero de este lado no va a pitar. Entonces, no se confundan con los componentes en serie. Vamos a encontrar bobinas en serie, capacitores en serie, capacitores en serie, pero un capacitor en serie ya vimos que es un capacitor de acoplo, eso lo vimos en la lección, puede verlo en este video que estoy marcando acá. Ahora una bobina, una resistencia de esas resistencias fusibles, esto es como un fusible, una bobina, son componentes que están en serie, ¿ok? Entonces, una es cuando la línea pasa un componente de serie, cambia de nombre la línea. Y dos, no se confundan cuando tocan un componente en serie y este pita, o este tiene una caída de tensión baja, o este tiene una resistencia baja, porque acuérdense que ellos solo son el puente. Ellos están comunicando al pueblo A con el pueblo B. Entonces, este puente los une, ¿verdad? Y si hay un problema ya, dinamitamos el puente para saber de qué pueblo está el problema. Entonces, vamos a ver en muchas ocasiones que, por ejemplo, imaginémonos que aquí está el filtro otra vez, aquí está mi filtro. Un ejemplo es que si este circuito entra en corto, el corto viene aquí y el corto es tan grande que lo que hace es explota porque aquí me está salvando a este. Entonces, los componentes en serie, por favor, no se confundan, no estén bajando componentes en serie, a menos, por ejemplo, que ya entremos en diagnóstico y veamos de que sí está malo, o sí la bobina explotó, o sí el filtro perdió sus propiedades y entonces su caída de tensión es diferente. Pero hasta que ya lleguemos a lo que es mediciones. Entonces, por favor, entendamos lo que es un componente en serie para no confundirnos. Yo, por ejemplo, la vez pasada tuve un alumno, imaginémonos que bueno, lo voy a pasar acá a la ZXW y les voy a enseñar lo que el alumno estaba confundido con algo bien sencillo. Miren, él me dijo: Edgar, tengo esta línea en corto. Esta línea en corto, me dijo. O me dijo esta. Bueno, me dijo esta línea, creo que era en corto. Y ya quité la bobina, me dijo. Ya quité la bobina y el corto sigue. No, perdón, ya quité la bobina y el corto se fue, pero cuando lo pongo, el corto regresa. Entonces luego, si toca acá, esto pasa un condensador, y como es un condensador 2XY, que es un filtro, luego pasa otra vez aquí al Wi-Fi. Entonces, si esto yo lo pudiera dibujar, este es el Wi-Fi, por un punto va a una bobina, ¿verdad? Esto es un cable enrollado aquí adentro, luego pasa a un condensador que es 2XY, las patillas de en medio van a tierra, y esto pasa por acá y vuelve a entrar al Wi-Fi. Entonces, esto es una misma línea. Esto es una misma línea. Entonces, él dice que tocó aquí y le pitó a tierra, encontró el corto. ¿Ok? Entonces, quitó ¿verdad? En este caso, quitó la bobina y ya, el corto se fue, dice. Pero cuando lo volvió a colocar, el corto seguía. ¿Por qué? Porque el corto estaba acá. Entonces, él lo que hizo fue separar los dos pueblos, pero cuando pone otra vez la bobina, como es un cable enrollado, el corto que estaba acá viene y está acá también. Entonces, no se confundan en eso. Yo sé que para muchos esto ya es, ya lo saben de memoria y dice: Edgar, ¿qué haces explicándonos esto? Pero yo necesito aclarar varias dudas. Yo estoy leyendo muchos comentarios y estoy tratando de figurar qué otro tipo de lecciones podemos meter ahí para poder entender muchas cosas. Así que antes de bajar, hay que medir. Entonces, señores, nos vemos en la próxima lección. Bye.